Buenas tardes a todos, buenos días para algunos, buenas noches para otros y otras. Hoy en el programa En la Otra Vereda vamos a ver rápidamente, le hago un comentario rápido, cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo llegamos? O sea, cómo llegamos hasta aquí. Hay un montón de cuando uno tira del ovillo o del linaje, encuentra que a veces arrastra mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero hay puntas que nos van a llegar rápidamente a contar algo. Mi pregunta es, esta crisis que se está armando, obviamente, que para mí es una crisis provocada, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Está? ¿Cómo? Porque esta burbuja en algún momento explota, lo dicen los economistas que más saben. Entonces, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Está? Tengamos en cuenta que el dólar es la moneda oficial, por así llamarlo, junto con el euro, que en realidad se imprimen los mismos dueños, lo imprimen. Entonces, digo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta esta situación de esta pandemia, de esta también guerra o falsa guerra? Te lo voy a contar, ¿está? Te lo voy a contar el otro lado, la otra vereda de cómo llegamos hasta aquí, ¿está? Y todo tiene que ver con una película que quizás te enganchaste desde hace mucho tiempo, que es una película romántica que se llama El hundimiento del Titanic o el Titanic. Te han contado la versión hollywoodense, por así llamarla. Obviamente Hollywood responde a intereses de poderosos, y quizás sean los mismos linajes con los que tiramos y nos encontramos. Por eso, después dicho y hablado de esto, de esta introducción, cómo llegamos hasta aquí, te va a parecer muy loco, pero quédate y entérate, porque te voy a contar la otra vereda de la historia del Titanic. Dale, ¿me seguís? Bien, todo empezó mi cuestionamiento y mi investigación me llevó porque escuché a Robert Kiyosaki, un millonario, pero un millonario aparentemente de los buenos, entre comillas, para decirlo entre los buenos, sí. Decir que el dinero es deuda. Yo siempre me puse a pensar, ¿por qué dice que el dinero es deuda? Y siempre me quedé pensando. Y desde que, claro, ¿y por qué voy a empezar a hablar del Titanic? Porque esto tiene mucho que ver con la Reserva Federal y con la impresión de billetes. No solo en Argentina se imprime billete, sino que en Estados Unidos también, y hoy en día con todo esto más todavía. Los billetes, cuando se sacó el patrón oro en el Tratado de Bretton Woods, se puede imprimir, o sea, tienen una disponibilidad de impresión de lo que quieran. Imagínense unos tipos siniestros teniendo una maquinita de imprimir billete, como pasa acá en la Argentina, imagínense en Estados Unidos y en el mundo, porque el dólar es un poco el billete del mundo, digamos. Así que imagínense un poco eso. Bueno, pero después vamos a llegar, a la guerra, a la economía y al Tratado de Bretton Woods y a la Reserva Federal. Ahora lo que les quiero contar es la verdadera historia del Titanic. Bueno, se los resumo así rápido. Eh, en 1903, JP Morgan adquiere una línea naviera. Dentro de esa línea naviera, en 1907, empieza a fabricar el Britannic, el Olympic y el Titanic. 3 barcos que estaban calificados como insumergibles. Barcos insumergibles, y eso lo dicen muchos historiadores. Estos 3 barcos coinciden con un plan establecido de antemano en unos años en los que se estaba gestando un movimiento financiero económico de control
por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Querían que la Reserva, unos señores, que hoy se los conoce como JP Morgan, Rothschild y Rockefeller, querían que la Fed fuera privada y que no dependa del Estado estadounidense. ¿Está? Ese fue su primer puesta en el pie de lo que hoy vemos como dinero deuda o dinero crediticio. ¿Está? Fue estos tres tipos que empujaron para llegar a que la Reserva sea la Fed, la Reserva Federal, sea privada. Bueno, el Banco Central, que controlaría, el Banco Central, digamos, que es la Reserva Federal, que controlaría la economía de Estados Unidos en ese momento. Estamos hablando de 1907, ¿no es cierto? Creo que en 1914, si no mal recuerdo, se crea la Reserva Federal, ¿no es cierto? Bueno, como todo evento, ¿no es cierto? Hubo gente que se opuso, ¿no es cierto?, a la creación de la Reserva Federal privada, ¿no es cierto? Entonces, con la fabricación de estos barcos, ¿no es cierto?, quien estaba al mando de la empresa que estaba al mando era dueño JP Morgan, impulsaron en uno de los medios de los JP Morgan. Recordemos que JP Morgan era uno de los tipos que más dinero tenían en Estados Unidos y tenía esta empresa naviera. Entonces empezaron a impulsar y publicitar el viaje en estos tres barcos, en uno de estos tres barcos, en uno de ellos el Titanic. Entonces eso es que se propagó por todo Estados Unidos, muchos otros empresarios de muchos bienes económicos quisieron también viajar. Dentro de los que viajaban en el Titanic, o que viajaron y que compraron el boleto para viajar, se encontraban tres personas también de mucho poder adquisitivo y que estaban en contra de la Reserva Federal privada, ¿está? O sea, de lo que querían hacer, de lo que quería hacer esta gente. Y uno de ellos era Benjamin Guggenheim, John Jacob John Jacob, que era un millonario, y Benjamin era empresario minero. Y Isidoro Strauss, otro empresario de ramos generales o almacenero en Nueva York. Bueno, dicho esto acá, en el hundimiento desaparecen estas tres personas, justamente las que estaban y se oponían a la Reserva Federal como un ente privado. Bueno, pero lo más, hay varios puntitos que quiero decirlo rápido. Lo más representante o más curioso de todo esto es que JP Morgan se bajó un día antes de que el Titanic zarpara, ¿no es cierto? Y muchos amigos de JP Morgan que habían comprado los pasajes también se bajaron. Esto es muy curioso. Otra curiosidad que tiene la historia, esta historia que les estoy contando, y después quiero llegar al final, es que Astor Jacob, sí, el apellido Astor, John Jacob Astor, era amigo de Tesla que ya vamos a hablar de Tesla y la energía libre, porque también, bueno, esto lo voy a hablar en otros comentarios, en otros relatos, en otras veredas. Tesla estaba financiado por él y lo que buscaba era, o lo que habían estado encontrando, era la energía libre. Y acá quiero hacer una aclaración. No nos olvidemos que Tesla es amenazado por Rockefeller, porque Tesla tenía una manera de hacer energía libre para todos. Y Rockefeller tenía el monopolio de los cables de cobre, que en ese momento se pasaba a la electricidad, ¿no es cierto? En lo cual, al morir Astor, el financista, o este millonario financista de Tesla, y aparte al ser
manipulado por los Rockefeller, Tesla queda en la ruina y con muchas deudas dentro de sus investigaciones. Al día de hoy, Tesla es uno de los tipos que todavía nos preguntamos por qué no seguimos con su modo de generar electricidad, no quiero decir gratis, porque no sería gratis, sino libre. ¿Está? Hoy hay otras maneras. Al año siguiente del hundimiento del Titanic, se crea la Reserva Federal, con los linajes Morgan, Rothschild y Rockefeller. ¿Está? Obviamente la Reserva Federal manejadas por ellos, privada. ¿Está? Bueno. ¿Cómo se hundió? Algunos dicen que puede haber sido un buque de un misil alemán que luego Estados Unidos tiene un pie para meterse a la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial, por eso hay que hacer conexiones, es financiada por estos tipos también, ¿está? Por los banqueros. Lo mismo está pasando ahora en esta supuesta guerra, y la financian los mismos, gente, ¿está? La financian los mismos. Vamos a seguir viendo y quién la financia. Y hacen algo que esa es la historia, ¿está? Otros dicen que no, que chocó contra un iceberg y se rompió, y bueno, y toda la historia de amor y la perorata que nos da Hollywood. Pero esta es otra historia de estos linajes, estos tres linajes que vienen de hace mucho y en los que siempre lo vamos a recordar cuando pase algo. Concretado con esto, con este final, me da pie a que la próxima edición hablemos de las guerras y el Tratado de Bretton Woods. ¿Está? Ayer escuché a Robert Kiyosaki decir que esto no es capitalismo, esto es deudismo o creditismo. Robert Kiyosaki, un genio, verdaderamente, hasta para hacer dinero y hasta para hablar del dinero. Y ya sabe el de qué se trata todo esto. Así que, bueno, les dejo para que piensen este breve resumen de lo que fue el supuesto hundimiento de Titanic. Bueno, les dejo un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.